Estimados amigos, bienvenidos una vez más a su programa La Voz Pública, que se transmite en vivo por las diferentes redes del Círculo de Arbitraje con el Estado. El día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Cabrera, quien es árbitro y es especialista en temas de contratación pública y arbitraje para abordar temas de coyuntura relacionados al rol que vienen cumpliendo los centros de arbitraje en nuestro país. Doctora Carolina, buenas noches y bienvenida a La Voz Pública. Buenas noches, doctor Ruiz. Muchas gracias por la invitación. Después de tiempo, Jorge. Buenas noches a todos los que nos están viendo hoy domingo, ¿no? Y encantada nuevamente, Jorge, de estar contigo. Bien, el gusto es nuestro, doctora. Queremos un poco compartir las estadísticas y nuevamente saludar a todos los que se conectan. Estamos transmitiendo en vivo también en Instagram y en nuestra red social que es el Facebook. Así que nos vienen preguntando cuál es el rol de los centros de arbitraje nacionales. Tenemos una estadística importante que es del RENACE, que está adscrito pues al Ministerio de Justicia, donde podemos observar que en la fecha hay más de 100 centros de arbitraje en todo nuestro país. Y yo personalmente conozco, bueno, a los centros de arbitraje de Lima, de las cámaras de comercio y también de algunas universidades reconocidas, pero ¿quién filtra a los demás centros de arbitraje? ¿Cuál es el rol que deben cumplir? Y en esta coyuntura, ¿cuál es la lectura, doctora Carolina? Bueno, allí te voy a dar una apreciación muy personal, ¿no? ¿Qué pasa con el RENACE, que justo me dices, y me asombra el número de centros de arbitraje que hay hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, el rol de los centros de arbitraje es muy importante, ya que ahora pues el arbitraje con el Estado en un mayor porcentaje es institucional, pues habría que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Ya que los centros de arbitraje son los que van a administrar todos estos procesos y muchas veces, si no es un centro formal, si no es un centro que tenga la logística adecuada, los órganos de gobierno que sean pues independientes, que estos estén conformados por especialistas en materia arbitral, ¿verdad? Pues sería complicado que no fuese de esa manera, ya que estaría pues peligrando otra vez el arbitraje. Con ello no digo que los centros que haya pues sean malos o tengan cierta informalidad, sino que habría que ver algunos estándares de calidad que puedan brindar estos centros de arbitraje, ¿no? A ver, yo creo que la libertad, el tema de competencia en brindar servicios siempre es bueno, ¿no? Pero esta competencia que puede generar, ¿por qué? Porque la competencia normalmente te lleva a mejorar servicios, ¿no? Pero habría que analizar si este número elevado de centros de arbitraje tienen ciertos estándares de calidad para brindar una administración adecuada, porque no es que vas a administrar cualquier cosa, o sea, es justicia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de administración adecuada y de estándares, estamos hablando primero que el centro pues sea independiente, ¿no? Y que el centro sea independiente implica que las personas que están a cargo de él también sean personas probas, personas que conozcan de la materia arbitral, que los órganos de gobierno de estos centros, como decía hace un momento, estén conformados por profesionales de reconocida trayectoria académica, con temas éticos, ¿no? Que puedan brindar seguridad de que yo pueda ir y solucionar mi controversia de la manera más eficiente, de la manera más idónea. De repente podría haber, se me ocurre,
no lo he visto, no lo he revisado, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si una institución arbitral tiene un consejo de arbitraje con personas que desconocen de la materia? Eh, allí tendríamos un gran problema. Y ahora, con este número que me acabas de mencionar, yo creo que va a ser así. Muchos de ellos tal vez no tengan órganos de gobierno conformados por profesionales que sí pueden ser muy buenos, ¿no? En otras, de repente, en otra especialidad, pero tal vez no conozcan mucho de arbitraje. Y allí viene ya otra vez una de las deficiencias, ¿no? Una de las deficiencias. Entonces, sobre el número de centros de arbitraje, pues habría que tener un mayor control. ¿Por qué? Porque el RENACE es que entras, te inscribes y listo, ¿no? No hay ningún filtro en el RENACE. Por lo menos hasta ahora no se ha visto ningún tema de supervisión por parte del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Ni de ningún órgano del gobierno. Y yo creo que los centros de arbitraje sí deberían estar pues supervisados, deberían estar monitoreados y para ver qué es lo que se está haciendo, cómo es que están actuando. Si no, luego vamos a tener que todo el mundo se le ocurre hacer un centro de arbitraje y pues tenemos centros a diestra y siniestra, con lo cual pues hace peligrar ya este tema de la administración de justicia. Y luego que vamos a tener problemas como los que ya hay, ¿no? En la realidad de querer de repente poner una careta mala a la institución arbitral, cuando no es la institución arbitral la que funciona mal, sino es más bien las personas que podrían estar detrás de estos centros de arbitraje, por ejemplo, ¿no? O podrían estar detrás de cualquier otra cosa que vaya a entorpecer por una falta de control, ¿no? Una falta de control, falta de estándares y todo ello. El arbitraje, pues, ahora se ha tornado un tanto ineficiente también con el sinnúmero de casos que hay y los centros, diríamos, que conocemos, los más antiguos, tampoco se dan abasto, ¿no? Entonces, por allí creo que viene también ese gran número de centros de arbitraje, porque por otro lado, diríamos, ok, de repente que queden algunos, pocos, ¿no? Que todo el mundo conocemos, los más antiguos, los que tengan algún otro respaldo, ¿no? Que tengan algunos años de creación. Pero ¿qué pasa si estos no se dan abastos? ¿Por qué? Porque ante el cambio de la norma y al enviar casi todos los arbitrajes a una institución, lógico, las instituciones no han estado preparadas y se necesitan más centros de arbitraje, sí. Además es bueno centralizar, desconcentrar un poco esto, ¿no? Pero sí creo yo con un tema de estándares de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se va a administrar es justicia finalmente. Es interesante lo que acaba de mencionar, doctora, porque vemos que en nuestro país la descentralización ha sido un rol importante para la consolidación del arbitraje. Y la competencia, la buena competencia efectivamente de centros de arbitraje donde se fomente la transparencia, donde haya personas serias detrás, donde hay una nómina y un reglamento de arbitraje serio que recoja las buenas prácticas en el arbitraje, bienvenido. Pero muchos nos están preguntando ahora en redes, ¿cuáles son los requisitos si uno quiere formar y constituir un centro de arbitraje? ¿Hay algún requisito especial? Porque ya hablábamos, había una directiva del OCE en la cual indicaba cuáles eran los requisitos para ser un centro de arbitraje, la cual ha sido suspendida. Y hoy en día, creo, y corríjame, hay más requisitos para abrir un centro de conciliación, porque un centro de conciliación tiene que tener una autorización del Ministerio de Justicia, pero Sí. esto pasa lo mismo para un centro de arbitraje. ¿Cuáles son los requisitos que al día de hoy hay o no existe ningún requisito?
No hay, están solamente los de la directiva, ¿no? Los de la directiva y como dices, pues tiene que tener una infraestructura, tiene que tener los reglamentos, que eso también es importante, ¿no? De un centro de arbitraje, los reglamentos que sean adecuados, que sean públicos, que lleve a la celeridad del arbitraje. ¿Qué más? La nómina de árbitros, que es otro tema muy importante, porque tú vas a mirar una nómina de árbitros y te das cuenta, ¿no? De quiénes podrían administrarte una eventual controversia. Un día yo vi en una nómina es árbitros, nombres, especialidades, derecho penal, ¿no? Entonces, quería caer para atrás, claro, porque, bueno, están, supongo que en ese centro de arbitraje y pensaban de repente que los temas penales se podrían arbitrar, ¿no? O no sé, entonces yo dije, complicado. Y por eso te digo que es importante ver también el personal que está a cargo del centro, quién dirige el centro, tiene que ser pues una persona seria, una persona que conozca. Los árbitros también deben tener un filtro, ¿no? Un filtro de repente con el tema de, primero de las capacidades, ¿no? Las capacidades académicas, la experiencia, que es importante, ¿ya? Porque ojo, en el tema académico, muchas veces, incluso para algunos registros, te dicen, que tengas un curso de capacitación, ok, yo voy, me inscribo, pago mi curso y ya, y soy árbitro. No, o sea, el que va a administrar justicia, más allá del conocimiento, también tiene que tener experiencia. Yo conversaba la vez pasada cuando me decían, oye, ¿cómo vamos a escoger en un centro de arbitraje? Que estaba dándole una consultoría y me decían, ¿y cómo vamos a escoger nuestros árbitros? Pero yo tengo a alguien conocido, por ahí alguien me dijo, yo tengo a alguien conocido que es excelente, es brillante, acaba de salir de la universidad y todo esto. Y tiene capacitaciones aquí en el extranjero y en todos lados. Entonces yo le dije, bueno, no es que desmerezca, ¿no? No es que desmerezca al profesional, al joven, porque al joven igual hay que darle oportunidad, ¿no? Para que se vaya formando, pero el que va a administrar justicia, o sea, un árbitro, tiene que tener, además de las académicas, creo yo, otras calificaciones. Por eso decía calificaciones académicas, experiencias, y también le decía el tema ético, ¿no? Importantísimo, y algo más, que tiene que tener un poco de carácter para poder sentarse y decir no cuando tenga que decir no, o decir este voto es mi voto singular, o yo no pienso así. ¿Por qué? Porque muchas veces te toca, ¿no? Ya yo tengo algunos años en el tema, entonces era joven antes, cuando empecé, y muchas veces otros árbitros de mayor edad tal vez pensaban que como era la más joven podía decir sí, y no, no me parece, no es así, bueno, sí, podemos conversarlo. Entonces, no es solamente tener conocimientos, ¿ah? O sea, es tener la experiencia, es tener el carácter, el ánimo, esas son ciertas aptitudes, y también las calificaciones éticas, que son importantísimas, ¿no? Porque es administración de justicia. Uh-huh. Entonces, cuando haya que decir que no, el árbitro pues debe decir que no, ¿verdad? Cuando haya que decir hay que conversar, pues también. Y ojo, también un tema de madurez, diría yo, porque a veces uno puede ser muy impetuoso, y esto no es cuestión de ímpetus tampoco, ¿no? Sino tener la madurez para poder conversar, para poder dialogar, para poder consensuar, para poder darle finalmente lo que le corresponde a cada uno de los justiciables. Uh-huh. Ahora, doctora, usted ha mencionado el tema de la designación de un árbitro y efectivamente cuando uno está ya sea en la orilla por parte de un procurador o por abogado de un contratista y tienes un arbitraje, las partes se preguntan,
vamos a elegir y a qué árbitro vamos a designar. Y efectivamente, para elegir, tienes que conocer la información, más allá del boca a boca, más allá de la recomendación, pero cuando uno entra a los portales web de institucionales de los centros de arbitraje, únicamente encuentras una relación de los árbitros, de su nómina, que es importante, pero ¿dónde consigues esa información del perfil profesional, de los laudos, si tiene recusaciones fundadas, consentidas, o si tiene alguna sentencia, al menos en primera instancia? ¿No le parece que el rol también de los centros de arbitraje para fomentar la defensa de la institución y también la transparencia sería que cada centro de arbitraje asuma un récord arbitral y todos los árbitros que tenga en su nómina, los centros publican la información y los laudos arbitrales? ¿Esto se debe trabajar? ¿Debe ser un rol también que debe asumir los centros de arbitraje? ¿O por qué no lo hacen? Sí, claro. Yo creo que eso es lo que, por ejemplo, el faro de transparencia que inició haciéndolo la Cámara de Comercio de Lima, me parece muy buena práctica y que todos deberían copiarla. Hay cosas muy buenas que se pueden copiar. Y cuando hablabas de cómo designar, de cómo saber, se ve claro, todos los centros deberían tener su nómina, le das un clic y está el CV y está toda la trayectoria del árbitro para poder enterarnos de quién es. Es más, hasta para un abogado, para la estrategia de defensa, o cuando tú estás defendiendo al Estado, o cuando estás defendiendo al contratista, pues tú necesitas tener de repente conocer cómo es que ese árbitro opina sobre cierta materia, sobre cierto caso, ¿no? Cómo que resolvió en esa situación. Entonces te da cierta predictibilidad también, claro, un caso es totalmente distinto a otro, pero por lo menos puedes conocer cuál es el criterio de un árbitro, ¿no? Al igual que las recusaciones, pero muchas veces las recusaciones pues se esconden, ¿no? Se esconden, sobre todo cuando salen fundadas, entonces por allí buscan algunos árbitros, los amiguitos, ¿para qué? Para que eso no salga. Y también ese es el tema, el resolver las recusaciones, ¿no? Porque he visto en todos estos años que hay centros donde las recusaciones realmente hay evidencia para que salgan fundadas, pero buscan lo mínimo y ayudan también al árbitro, como a la inversa, ¿no? A veces no hay motivo para que la recusación salga fundada y te la sacan de esa manera. Entonces, por eso te decía, o sea, la verdad es que en los centros de arbitraje, pues hay que establecer, yo creo, una regulación para ellos, ¿no? Una regulación y como dices, estas cuestiones de transparencia serían buenísimas. Eso es lo que se debe exigir. Por ejemplo, el Estado, si quiere mirar alguna modificatoria allí, a eso debe ir, a transparentar el tema, ¿no? A obligar prácticamente a los centros de arbitraje y a todos los que administran arbitrajes a transparentar las cosas, porque solamente así, creo yo, va a haber menos percances o menos problemas de los que ya hay con la institución arbitral. Solamente así es que vamos a ayudar a la institución arbitral, porque si no, cada día se cae más, cada día se cae más. Y en esa línea de transparencia que usted bien ha mencionado, como parte del rol, de los deberes y de la buena práctica que deben asumir los centros de arbitraje, ¿qué pasa cuando las partes en principio designan libremente a los árbitros en consenso, en base a la integridad, independencia, imparcialidad, experiencia? Pero ¿qué pasa cuando las partes no se ponen de acuerdo en designar a los árbitros? Entiendo que los centros de arbitraje, si son arbitrajes institucionales, pueden realizar la designación residual. Ahora, la designación residual, ¿cómo funciona? Hay un tema de la designación. ¿Por qué a un árbitro pueden designarlo en muchos casos de manera residual y hay otros que al año no reciben ninguna designación?
Esto en materia de contrataciones del Estado, y en aras tal vez de transparencia, ¿debe haber alguna fórmula para hacer esta suerte de designación o depende de cada centro de arbitraje a su discreción manejar este tema de designaciones residuales, que entiendo lo hacen en base a la especialidad, en base a la cuantía de tal vez de la controversia, la complejidad, etcétera? ¿Cuál es su lectura sobre este panorama, doctor? Mira, Jorge, esa es una pregunta que me lo han hecho una vez dentro de clase un alumno mío. Me decía, doctora, ¿y cómo es que designan los centros? ¿Quién fiscaliza esas designaciones? Y le dije, pues hijo, no he visto ahora a un centro que de repente pues vea, ¿no? O evidencie esas designaciones. Se entiende que son por papelitos y el sorteo, porque la norma dice que debe ser con un procedimiento aleatorio, o sea, por sorteo. Cuando empecé en este tema en la Cámara de Comercio de la Libertad, justamente advertí eso, ¿no? Que la norma decía procedimiento aleatorio. Entonces, el Consejo, me acuerdo de arbitraje, y la que habla, mandamos a elaborar un sistema electrónico, un sistema de sorteo, donde te registraba, ¿no? El sorteo, la hora, estaba grabado incluso, ¿no? Estaba grabado, y me acuerdo que habíamos puesto una estipulación en el reglamento, que si las partes, por ejemplo, podrían, o ante cualquier cuestionamiento de las partes, pues se le podía invitar a las partes, ¿no? Para que puedan observar cómo se hace el sorteo. Es una forma de transparentar el tema, ¿no? Y también de que la institución arbitral se beneficie y de repente goce de mayor seguridad, de mayor confianza, porque mientras más transparente sea el tema, es mejor. Y las partes, cuando cogen confianza ya con una institución, pues van a seguir llevando sus arbitrajes allí. Entonces, yo creo que sí, pues pasaba que habían árbitros muy suertudos, ¿no? Que salían siempre sorteados 5 o 6 casos, y habían otros que no tenían suerte y nunca salían en 2 años, en 3 años, ¿no? Conozco centros, y en los centros donde he estado, todos tienen sistema de sorteo aleatorio y todo está registrado, ¿no? De tal manera que también a veces hay algunas directrices que establecen los consejos que si ya salió un árbitro sorteado, pues él no entra al próximo sorteo hasta que dé vuelta, por ejemplo, toda la nómina, que me parece muy bien, porque así todos los árbitros de una nómina pues tendrían chance a llevar un caso, ¿no? En ese centro de arbitraje. Ya si el árbitro pues no acepta, o de repente por carga, por algún otro motivo, ya se volverá a hacer el sorteo, y así sucesivamente. Pero el tema del sorteo debería estar, porque es más, yo si quisiera cuestionar la designación de un árbitro, es facilito, por allí voy. Y le digo, señor, podrá ser el consejo que sea, pero yo le diré, usted demuéstreme que, cómo ha elegido ese árbitro. Ah, lo ha hecho por sorteo. Ya, ¿qué evidencia tiene? No hay ninguna evidencia. El libro, el acta, pero la norma dice sistema aleatorio. Entonces, porque firman los consejeros, pero igual si quisiera alguien fastidiar, podrían cuestionarte de esa manera, ¿no? Podrían cuestionarte de esa manera. Y con toda la razón, así es. Así es. Interesante el tema. Seguramente cada centro, y qué duda cabe de que hay centros serios que creo que apuestan por la transparencia, por ser muy cuidadosos con las designaciones. Y hoy en día, a partir de las modificaciones que ha tenido la Ley de Contrataciones del Estado, como el Decreto Legislativo 1341, el 1444, se ha apostado más por el arbitraje institucional. Ya dejamos de lado el arbitraje ad hoc, y ahora hubo una corriente en la cual los arbitrajes tienen mayor seguridad jurídica, si son institucionales, porque hay un centro que está detrás respaldando toda la administración y gestión de las actuaciones arbitrales.
Y en buenos centros eso marcha bien, pero me preocupa quién controla los centros de arbitraje. Renace, no sé si algún día va a renacer, pero al día de hoy solamente se ha dedicado a inscribir y también a registrar árbitros, ¿no? Uno puede poner en la página web de Renace que soy especialista en tal materia, especialista, y no le piden ningún documento. Entonces, al día de hoy hay ese registro y lo más importante que nos hacen llegar los procuradores como información eh, es que centros de arbitraje están funcionando con medidas cautelares de manera, por lo menos, por decirlo menos, de manera irregular, que le dan trámite a las medidas cautelares. Hay casos que hemos visto ya con sentencias judiciales que le dicen al centro de arbitraje, suspende todas las actuaciones arbitrales porque no tienes competencia. El convenio arbitral dice que lo debe administrar otro centro de arbitraje y tú lo estás haciendo. Y las partes se oponen, denuncian, los jueces le dicen suspende y los centros de arbitraje siguen. Siguen. ¿Quién controla esto? Y si a alguno le tocó ser parte de esta artimaña de estos malos centros de arbitraje, ¿qué debe hacer, doctora Carolina? A ver, yo creo que pues debe denunciar, pero el problema es que a dónde denuncias, ¿no? O sea, lo único que sería es una denuncia al Ministerio Público, porque ahora no hay algún tema, alguna autoridad que regule, que controle esto. O sea, el Ministerio de Justicia, se me ocurre, podría ser, pero el Ministerio de Justicia no ejercer control hasta ahora, ¿cómo lo podría hacer? Por eso digo que si es buena o sería bueno que el ministerio ejerza una supervisión, así como lo hacen, por ejemplo, en los centros de conciliación, que nos supervisan inopinadamente, cogen un expediente y miran las actas, ¿no? Si están bien redactadas, si tienen acuerdos de acuerdo a la legalidad y todo ello. Acá, pues, a los centros de arbitraje podrían empezar por allí, mirándoles las solicitudes arbitrales, si los convenios arbitrales realmente establecen que vayan a administrarse a ese centro y si no ha habido oposición de las partes, porque igual tú sabes que el convenio arbitral se puede, por acuerdo de partes, modificar, ¿no? Varias veces. En consecuencia, cuando hay consenso no habría problema, pero el problema viene allí cuando dices que las partes se oponen. Entonces, allí de ninguna manera. ¿Por qué? Porque estarías arrastrando a un proceso arbitral a ser administrado en una institución cuando no la pactaron. Y pues eso retardaría también. Ahora, y si el centro insiste en administrar, yo no creo que sea por nada bueno, ¿no? Porque si yo veo que no tiene una cláusula, pues yo le digo, señor, le corro traslado al otro, si el otro no acepta, yo no podría decirle, señor, quédese acá, porque además es antiético. Le estaría haciendo perder el tiempo también a esa persona, porque sé que luego eso va a ser anulado, ¿no? Es así. Entonces, por eso decía que importa también mucho la ética en estos temas. Debe haber un mayor control sobre los centros de arbitraje. Yo concuerdo con eso y mirar el tema de la transparencia de estos, ¿no? Establecer algunos mecanismos. De repente, lo que pasa es que no hay una reunión tampoco de centros de arbitraje. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia convoca mucho a capacitaciones de los centros de conciliación, a los directores, a los secretarios generales, a los conciliadores, están capacitándonos siempre, pero en los centros de arbitraje no ocurre eso. Yo creo que si el ministerio de repente copiara esa buena práctica que tiene con los centros de conciliación para los centros de arbitraje, por allí podríamos iniciar un poco la mejora, ¿no? De la administración de arbitrajes en todos estos centros. ¿Por qué? Porque tal vez sí, pues hay alguien que quiere hacer bien las cosas, que pone su centro de arbitraje, pero no tiene el tema de capacitación, ¿no? Entonces, el Estado también pues debería coadyuvar
a ellos, ¿no? El Estado debería coadyuvar capacitando, y no solamente capacitando, ojo, yo creo que primero, pues a todos los centros de arbitraje, el personal de los centros de arbitraje, pero también capacitando a los abogados en general, capacitaciones mucho más públicas, mucho más amplias, ¿no? De conocimiento general, porque ahora pues tenemos infinidad de procesos. Entonces, y allí también viene no solamente la tarea, ojo, del Ministerio del Estado, sino de los centros de arbitraje, ¿no? Brindar capacitaciones, creo yo, gratuitas. ¿Para quiénes? Para los funcionarios del Estado, ¿para quiénes? Para los abogados, para los privados, ¿en aras de qué? De mejorar la institución, ¿no? En aras de mejorar la institución. Ya he visto, por ejemplo, Jorge, tú que haces una labor, pues, yo creo, de repente, ardua, ¿no? En este tema de capacitaciones, ya que siempre estás allí, ¿no? Un tema, otro tema, y es bueno cuando uno quiere, por ejemplo, revisar algo, tú te acuerdas de tal evento y vas a mirar más o menos para conocer algo. Entonces, estas cosas resultan muy buenas, pero estas prácticas, por eso te digo también, las deberían adoptar los centros de arbitraje como parte de la responsabilidad o como parte de un valor agregado que le podrían dar al servicio que brindan, ¿no? Así es. Correcto, doctora. Y ahora, el tema de eh, cuando uno negocia el convenio arbitral en un contrato con el Estado. Generalmente las entidades copian y pegan la proforma del convenio arbitral, los postores no observan, se suscribe el contrato y efectivamente cuando nace la controversia, tienes que irte según a la ley de contrataciones, si no has pactado y si no está expresamente que va a ser arbitraje ad hoc, va a ser institucional. Ahora, institucional, pero ¿a qué centro de arbitraje me voy? Y ahí un poco aplicamos el decreto legislativo 1071 por la jurisdicción, por el territorio, etc. Pero ha pasado casos, y sobre todo en provincia, que los procuradores eligen centros de arbitraje que no están mapeados. ¿Le parece a usted que una buena medida sería que alguien le pida información a los procuradores? ¿Por qué propones tal centro de arbitraje? ¿O por qué en todo caso aceptas ese centro de arbitraje o no te opusiste? Claro, porque si a mí como procurador me ponen un centro de arbitraje 50.000 Piedras que está en tal pueblito que nunca, y las personas son desconocidas, no tienen reglamento, no saben dónde están ubicados, yo como procurador me tendría que oponer a eso, tendría que rechazar y tendría que decir, vámonos a un centro de arbitraje serio. Eh, pero ¿quién controla también a los procuradores si en caso, en principio deberían defender los intereses del Estado? Que hay algunos procuradores, y tal vez puedo mencionar algunos como los procuradores de los ministerios más importantes de acá, como el Ministerio de Transporte, pero en los procuradores, sobre todo en las municipalidades, en provincias, no digo todos, hay algunos casos que estamos recibiendo y me parece curioso que acepten someterse a centros, no sé si utilizar esta palabra, pero por decirlo menos, no están mapeados dentro del mundo del arbitraje y no tienen reglamentos, como repito. ¿Qué pasa con esos casos, doctora? Bueno, yo te voy a decir que afortunadamente no he tenido la mala suerte de toparme con esos procuradores. Yo conozco procuradores muy buenos que siempre están mirando lo mejor para la institución. Pero ¿qué pasa con esos casos? A ver, lo que pasa, y no es que defienda a los procuradores, pero también muchas veces me ha tocado a mí asesorar o defender al Estado, asesorar más que todo al Estado, ¿no? A las municipalidades y todo eso. Muchas veces ya hay convenios arbitrales de repente pactados a una institución. Y te hablo por la experiencia. Pero ¿qué pasa si esa institución no me da garantías?
podrá ser una institución formal, ¿ah? Porque hay instituciones formales que en apariencia son así, pero que adentro, pues tú no sabes lo que hay o lo que puede haber. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué le queda al procurador? Y como tú dices, sobre todo en provincia, ¿no? Cuando no hay muchos centros de arbitraje, de repente recurrir a otro centro de arbitraje. Ahora, lo complicado es si recurre a un centro de arbitraje peor que el que tenía, ¿no? O sea, allí sí, habría que fiscalizar, creo yo, no solamente el tema del accionar del procurador, sino, por eso digo, habría que mirar, yo creo que si transparentamos, de repente supervisamos los centros de arbitraje, allí nos vamos a dar cuenta de todo, ¿no? Porque ¿qué pasa si tengo un caso en Tacna y lo llevo a un centro de arbitraje de Tumbes? ¿No? Ya es raro, ¿verdad? Porque en Tacna, pues tendría para de repente ver algún centro de arbitraje, si no hay en Tacna, podría ir a uno en Arequipa, a uno más cercano de repente Puno, a Lima, pero si ya me lo llevo a Tumbes, es demasiado tendencioso. Aunque ahora, también te digo, Jorge, con el tema virtual, eso no es nada del otro mundo, porque con el tema virtual, todos los centros de arbitraje, y eso es bueno, porque eso genera competencia, prácticamente llevan arbitrajes de todo el país. Y pues eso los hace más, y creo yo que los podría hacer más eficientes, ¿no? Si ya no lo están siendo. Entonces, lo que tú dices, si fuese de manera presencial, si fuese un arbitraje, ¿no? Que se ve como antes, ¿no? De manera física, pues sí podría sonar tendencioso. Pero por eso te digo, habría que mirar la situación muy en particular y ver qué está pasando allí. ¿Por qué? Porque con el tema de la virtualidad también tendríamos que analizar que todos los centros de arbitraje podrían administrar arbitrajes de todo el país, incluso si tienen arbitraje internacional, arbitrajes de otros países, ¿no? Todo el mundo. Entonces, la virtualidad nos ha abierto esas puertas y ha generado, por eso te decía, mayor competencia. Entonces, tal vez no están haciendo mal los procuradores, ¿no? Sino están buscando un centro más eficiente. Y ya el problema radicaría si el centro que eligen es menos eficiente, por ejemplo, que con el que estaban trabajando. No sé si haya alguien que, supongo que sí, pues los procuradores rendirán cuentas, no lo sé, porque no he visto ahora que alguien fiscalice a los procuradores, pero sí, finalmente si defienden los intereses del Estado y si así como están sujetos o a supervisión, por ejemplo, algunos funcionarios, también deberían estarlo los procuradores, ¿no? Para mirar también qué tanta buena o mala defensa están haciendo de los casos, ¿no? Ya que el Estado, y allí viene otro tema, que ¿no? Dicen, ¿no? Que el Estado siempre pierde, pues el Estado, yo no he visto que siempre pierda el Estado. O sea, el Estado a veces pierde, a veces gana, a A veces veces gana empata, medio, a veces también empata. empata. Así es, Así que así es. hay que evaluar Lo que cada pasa, caso en común. así es. Lo que pasa es que las estadísticas o los no están, creo yo, de repente realizadas de manera adecuada, ¿no? El levantamiento de datos, porque habría que analizar, por ejemplo, en un caso, qué es lo que pasó, si le corresponde al contratista, si no, cuánto demandó el contratista, ¿no? Si se le dio, no se le dio, ¿verdad? Y cuánto se le dio, si le correspondía o no le correspondía. Entonces, esos estudios, claro, ameritan algo más especializado, mucho más tiempo, y esos estudios no se han hecho. O sea, no tenemos en realidad, creo yo, algo sincerado. Una Entonces, estadística actualizada, ¿no? Que es así lo es. que le Más que falta. actualizada, sincerada. ¿Por qué? Porque hay, ¿cómo se miden las estadísticas? Yo he visto que dicen, laudo, ya,
fundado de repente o infundado. Ah, perdió el Estado. Pero no es que perdió el Estado, tal vez sí le correspondía, o sea, porque se le otorgue, por ejemplo, al privado algo que le correspondía pagar, no es que el Estado haya perdido, pero sin embargo, como se le da fundado al contratista y entonces dice perdió el Estado, y no es que el Estado haya perdido, por ejemplo, o a la inversa, ¿no? Entonces, habría que sincerar esas estadísticas y allí también es otro, por ejemplo, otra de los roles que podrían tener los centros de arbitraje, de montar una serie de observatorios para mirar, ¿no? Cuánto el Estado va ganando, cuánto el Estado va perdiendo en estos casos, cómo es que se ha laudado, y esos estudios, y no solamente los centros de arbitraje, tal vez podrían, el otro día conversaba con algunos amigos y decía, podrían tener de aliados estratégicos a las universidades, a los chicos que tanto les gusta investigar, ¿no? Traer, pues, tener un grupo de jóvenes estudiantes para que armen todas esas clínicas, esos observatorios que nos ayudarían con el tema de transparencia. Uh-huh. Correcto, doctora. Y hablando, y ya voy con la última pregunta, el RNA, el Registro Nacional de Árbitros, está próximo, digamos, a vencer esta renovación de árbitros que, digamos, en virtud a los pocos árbitros que tiene o que tuvo el registro, que eran menos de 50 árbitros, se tuvo que renovar la lista anterior, hoy suman cerca de 200, pero esa supuesta, bueno, esa renovación ya está próxima a vencer y nuevamente el registro nacional se quedaría, bueno, con pocos árbitros. ¿Y qué generaría el impacto en los procuradores que están, digamos, de alguna manera sujetos a designar a árbitros inscritos en el registro nacional del OCE, que administra actualmente el OCE? ¿Qué medidas usted cree que debería darse a corto plazo? Y si también el OCE debe mirar aquellos centros de arbitraje serios, que filtran bien a los árbitros, que tienen sus nóminas, que están publicadas, también sería fuente y base para que los procuradores elijan, designan, porque a nivel de arbitrajes de inversión no hay ninguna restricción. Y en los arbitrajes de inversión nos va bien. Entonces, ¿cuál es su lectura, doctora? Mira, Jorge, ese es un tema que lo hemos conversado en varios, de repente, web seminars, y mi opinión personal, muy personal, es que ese RNA no debería existir. Para mí no debería existir el RNA-OCE. O sea, yo no sé a qué ayuda el RNA-OCE, porque hay muchos buenos profesionales, por ejemplo, que no están en el RNA-OCE. Y por muchos motivos, porque nadie quiere presentar todo el tema de documentación, porque toman un examen que no solamente es arbitraje, contratación del contrato en adelante, sino el tema de los actos preparatorios y todo eso. Eso he escuchado de mis amigos, de muchos árbitros, ¿no? Y finalmente el RNA-OCE no te da garantía de nada. O sea, ¿qué te garantiza el RNA-OCE? Los mismos profesionales que tiene el RNA-OCE lo tienen las nóminas, los registros de los centros de arbitraje. Entonces, o sea, no entiendo cuál es el sentido del RNA-OCE hasta ahora. ¿Por qué? Porque el mismo grupo de árbitros están en los registros de los centros de arbitraje. Entonces, lo único que yo veo, y con la disculpa de mis colegas, ¿no? El RNA-OCE es para que se beneficien solamente un grupito que están allí, creo yo. No le veo otro sentido, ¿no? Porque si la institución va a administrar el proceso, ¿no? Si la institución, porque lo va a administrar una institución arbitral, entonces, ¿cuál es el sentido de dirigir, ¿no? Las designaciones residuales a árbitros que estén en el RNA-OCE? Porque es un direccionamiento, claro. No es otra cosa más que un direccionamiento. Yo lo veo así.
No veo cuál es el sentido de mirar. Ya la norma establece quiénes pueden ser árbitros con el Estado. Entonces, los centros de arbitraje, yo creo que todos o la mayoría de centros de arbitraje tienen de repente, eh, esas pautas, esos requisitos para que puedan ser árbitros con el Estado, ¿no? Para que un profesional pueda inscribirse y pueda arbitrar con el Estado. Porque podría estar en un centro de arbitraje, pero si yo no reúno los requisitos, lógico que el centro no me va a poder designar en un arbitraje público, me va a poder designar tal vez en un arbitraje privado, donde yo sí tenga las calificaciones, pero no en un arbitraje público. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener un RNA 12? Y es más, ponen más en aprieto a los procuradores, ¿no? Por el tema de las designaciones reiterativas, y que luego están con el problema de recusaciones y todo ello. O sea, yo creo que hacen más engorroso el tema. La verdad, para mí, no debería existir el RNA-12. No le veo el sentido de tener un registro nacional de árbitros para ciertos, ¿no? Para designaciones con el Estado. Lo único que hacen, por eso decía, es dirigir, entre comillas, ¿no? Las designaciones del Estado a un grupo de árbitros que están en RNA2, y que ese mismo grupo van a estar en las instituciones arbitrales. Entonces, no le veo la razón del RNA2. O tal vez, Jorge, tú tengas otra opinión. ¿Tú qué opinas del RNA2? Bueno, hay temas que sin duda hay que trabajar. Esperemos qué medida va a tomar el OCE, la Dirección de Arbitraje del OCE, frente a, digamos, esta renovación que ya está próxima a vencer. Los procuradores también están preocupados porque en su momento realizaron e informaron lo peligroso que era tener pocos árbitros, porque esto iba a Exacto. aumentar designaciones recurrentes, frecuentes, y claro, cuando uno le cuenta a un colega internacional, tengo una entidad, me ha designado más de 50 veces, ¿dónde queda tu independencia y imparcialidad? Y no se trata de eso, es que simplemente no hay árbitros. Y creo que la idea Exacto. es abrir las puertas, la competencia, mirar todas las nóminas de las instituciones serias que sí tutelan el arbitraje y bueno, no cerrar, digamos, el mercado, porque esto se presta pues a malos entendidos o a verlo desde el enfoque de la contratación pública. Hay un principio de libre concurrencia, por ejemplo, de postores, pero si solamente indico tengo un registro y ese registro vale y los demás, creo que eso va a terminar impactando en la institución arbitral, que es lo que defendemos y estamos seguros y esperamos que el OCE tome cartas en el asunto. Sin duda, el tema da para más, doctora, nos ha ganado el tiempo, como siempre, ingrato, le pediría algunas reflexiones del domingo y le agradezco Bueno, nuevamente que nos haya acompañado el día de hoy. sí, Jorge, muchas gracias. Bueno, las reflexiones yo creo que serían primero, pues, transparentar más en todos los sentidos la institución arbitral, que el rol fundamental, la responsabilidad la tendrían todos los centros de arbitraje, ¿no? En aras de que mejore, de que no haya más cuestionamientos, de que de repente haya más seguridad y ya más confianza, ¿no? De recuperar la confianza en la institución arbitral. ¿Qué más? Promover el tema de capacitaciones. ¿Por qué? Porque también con tanta modificación que hay, siempre es bueno, ¿no? Y aparte de que se va a formar a nuevos profesionales, justamente que vayan a fungir pues de asesores, de repente de secretarios, ¿no? Que ese es otro problema que tienen las instituciones, ahora no hay secretarios arbitrales. Entonces yo creo que la capacitación pues va a ayudar mucho en esto, y promover todos estos faros de transparencia, por ejemplo, el que tiene la Cámara de Comercio de Lima, que es muy bueno, copiarlo, ¿no? Copiar esas buenas prácticas, las buenas prácticas también del arbitraje internacional. El otro día el doctor Cantuarias nos dictó una charla y decía,
hay que mejorar el arbitraje nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces resulta el arbitraje muy engorroso. Yo creo que no hay mala intención, ¿no?, del Estado en querer de repente regular un poco, por ejemplo, este registro de árbitros, ni nada de eso, pero en esencia está haciendo otra cosa, ¿no? Está haciendo otra cosa. Entonces, habría que ponernos a analizar un poquito más, promover justamente los conversatorios. ¿Para qué? Para sacar adelante, ¿no? Sacar adelante todas estas cosas y ver las mejoras correspondientes. Y finalmente, con el tema de los registros, pues aperturar los registros. Aperturar porque mientras mayor competencia haya, es mejor, mientras mayor cantidad de árbitros tengan nuestros procuradores para poder elegir, va a ser mejor y se van a evitar muchos aprietos, más carga de trabajo, porque ya de por sí los procuradores pues tienen una carga muy elevada, ¿no? Entonces, esas serían pues las reflexiones de hoy, Jorgito, y agradecerte una vez más por la invitación. A usted, doctora, estuvimos con la doctora Carolina Cabrera y importantes reflexiones, hemos tomado nota de ellos y bueno, a todos los amigos que nos han escuchado por Instagram, por Facebook, muchas gracias. Regresamos el próximo domingo en su programa La Voz Pública. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Carolina. Cuídese. Gracias.